Bueno, como parte del trabajo final, y en realidad el nudo del trabajo final, consiste en que ustedes hagan una investigación sobre una obra impulsada por laicos que tenga que ver con la presencia social del Evangelio, con la actividad cristiana en la vida de los laicos, pero no solo para que ustedes busquen la información, sino también para que ustedes ejerciten la capacidad de analizar esa obra. Y de esa obra pueden obtener enseñanzas que a ustedes les permitan el día de mañana orientar mejor otras obras. Porque ustedes como profesores de ciencia sagrada, como profesionales en ciencia sagrada, tienen que ser capaces de hacer un acompañamiento, un asesoramiento de obras que impulsen laicos en la vida social. Para poder hacer ese análisis y poder extraer las enseñanzas, existe una metodología muy común en las ciencias de la administración que tiene su origen en el mundo anglosajón y que se conoce en el mundo anglosajón como la matriz DAFO, que traducida al, a la lengua castellana se traduce como FODA, pero es lo mismo, solo que las letras están en distinto orden porque se utilizan otras palabras, la matriz DAFO o la matriz FODA. Eso es lo que vamos a aprender nosotros en la clase de hoy, a hacer ese análisis que se puede utilizar esta matriz para hacer una evaluación de cualquier cosa. Puede permitir evaluar desde un partido de fútbol hasta una empresa, hasta una actividad determinada, para cualquier cosa se puede utilizar, ¿no? Nosotros, los ejemplos que vamos a dar van a tener que ver más bien con, por supuesto, eh, con la evaluación de un tipo de proyecto o de un tipo de actividad laical, pero se puede utilizar para cualquier cosa. Vamos a comenzar entonces. ¿Cómo nace esta matriz? ¿De dónde viene? En la década de 1960, un profesor de la Universidad de Stanford, de Estados Unidos, Albert Humphrey, quiso quiso buscar una metodología que permita pensar estrategias para las empresas, pero a largo plazo. No inmediatas a corto plazo, sino buscando, bueno, si nosotros queremos que una empresa sea exitosa a lo largo del tiempo, ¿cómo podemos hacer para entender qué elementos tiene esa empresa que hay que cambiar o que hay que mantener o que tiene que aprovechar o de los que se tiene que cuidar? En ese marco, originariamente, él la llamó análisis soft. Soft en inglés quiere decir liviano, ¿no? Entonces, bueno, jugaban las palabras, ¿no? Que tenía que ver con la S de soft, satisfactory, o sea, lo que tiene de satisfactorio, aquello en lo que satisface, en lo que cumple. Opportunity, la O sea, qué oportunidades tiene, se le abren. Fault, de qué carece, qué defectos tiene. Y threat, amenazas. Y daba soft. Después, este mismo profesor cambió la palabra faltas o defectos por la palabra weakness. Weakness es debilidad. Y por eso la llamó SWOT a la matriz. En los libros en español, esto se trasladó, digamos, a Europa en la década del 80, y en 1985 empiezan a aparecer libros en español que traducen esto. Al principio se utilizaban alternativamente las siglas FODA o DAFO, según si uno quería respetar o no el orden de cada una de las palabras en inglés. Es lo mismo, uno puede pensar FODA, puede pensar DAFO, da igual. ¿Qué quiere decir la F? Fortaleza. No quiere decir exactamente lo mismo en inglés satisfactory, fortaleza, ¿no? Pero bueno, se utiliza
en español la palabra fortaleza. La O, oportunidad. La D, debilidad. Y la A, amenazas. Entonces, la idea de esta matriz es que para poder entender algo que yo quiero evaluar, tengo que preguntarme cuáles son sus fortalezas, o sea, lo que tiene de bueno. ¿Cuáles son sus debilidades? O sea, lo que le falta. ¿Cuáles son sus oportunidades? O sea, aquello que favorece el cumplimiento de los objetivos, pero que son ajenos. ¿Y cuáles son las amenazas? Es decir, aquello que perjudica alcanzar los objetivos, pero que son externos, que son ajenos a lo que yo estoy evaluando. Porque siempre hay factores internos y factores externos que contribuyen o conspiran contra el logro de los objetivos. Uno puede evaluar una clase. Se puede preguntar, ¿cuáles son las fortalezas que tuvo la clase? ¿Y cuáles las debilidades? O sea, ¿qué le faltó y qué hizo que no fuera la mejor clase posible? ¿Qué oportunidades se presentaron y se presentan? Y eso para ver qué se podría aprovechar. Por ejemplo, es una clase sobre un tema y uno tenía algunos alumnos que sabían del tema. Eso es una oportunidad. ¿Y qué amenazas se podrían presentar o se presentan? Por ejemplo, en una clase, las amenazas pueden ser ruido exterior. Coincide la clase con el recreo de otro curso, de otro nivel, y eso dificulta alcanzar los objetivos. Entonces, la idea es que ustedes sean capaces, respecto de esa obra, respecto de ese proyecto que ustedes van a abordar, de indagar cuáles han sido si es algo del pasado y que no está más, o uno puede verlo en la evolución en el tiempo, porque a lo mejor había fortalezas que tenía y ya no las tiene más, debilidades que tenía y no las tiene más, o debilidades nuevas que aparecieron que antes no estaban, oportunidades que hubo o que hay, y amenazas que hubo o que hay. ¿Y qué se hizo frente a esas oportunidades y qué se hizo frente a esas amenazas? Y entonces podemos tener una imagen mucho más profunda de esa obra que ustedes van a abordar. Es más que probable que ustedes hagan un mejor análisis, si lo hacen bien, que los que han hecho o lo que hacen los mismos miembros de la obra, que no se han preguntado estas cosas. Que no se preguntan qué amenazas se enfrentan, cuáles son los riesgos que tienen. Por ejemplo, me acuerdo una obra que presentaban unos compañeros hace unos años, tenía una amenaza que era que lo que ellos hacían, ahora lo está haciendo la municipalidad también. Cada uno cómo compite con la municipalidad. Es difícil porque tiene recursos, personas a sueldo que lo van a hacer, puede ofrecer otro tipo de cosas, como algún tipo de militancia política por la cual las personas... Entonces es una amenaza, uno hace una obra para ayudar a un barrio, a una gente, y resulta que se le empieza a instalar la municipalidad ofreciendo lo mismo, pero con mucho más recursos, con otro respaldo. Entonces, este análisis de ser capaces de identificar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades permite pensar mejor la obra y pensar, bueno, vamos a hacer una nueva obra. ¿Qué tenemos que mirar? ¿De qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué no tenemos que dejar de aprovechar en base a la experiencia de lo que uno ha visto? Esa es la idea. Sobre esta base, entonces, fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Las fortalezas son los elementos que tiene el objeto de análisis, o sea, lo que estamos queriendo analizar, que favorecen su existencia, su permanencia y su éxito. Estamos hablando de factores intrínsecos a lo que estamos analizando, que no están afuera. Si estuviéramos analizando una clase, fortalezas que están en la clase, no afuera. Si estamos analizando una empresa, fortalezas que tiene la empresa, no afuera. Es decir, si es una empresa que exporta y el gobierno saca las retenciones, o sea, el impuesto a las exportaciones, eso no es una fortaleza, es una oportunidad, porque no es algo propio de la empresa. Lo que es propio de la empresa es que se dedica a la exportación, pero no lo que hace el gobierno con los impuestos.
Entonces, siempre que hablamos de fortalezas, entonces se los digo porque es bastante común, y es un elemento que baja la calificación, lógicamente. Si ustedes lo que son oportunidades me la ponen como fortaleza, lo que son fortalezas me lo ponen como oportunidad. ¿Por qué es importante? Porque en general las oportunidades y las amenazas uno no las puede cambiar. Uno puede aprovechar las oportunidades y defenderse de las amenazas, pero no las puede cambiar. Pero las fortalezas y las debilidades sí las puedo modificar porque son propias. Ejemplos. Por ejemplo, de fortalezas. Analizar y abordar la calidad y la cantidad de los recursos humanos que tiene la obra o la actividad que ustedes van a hacer. ¿Eran suficientes? ¿Son suficientes en cantidad? Es una fortaleza. ¿Rotan razonablemente? Es una fortaleza. ¿Qué quiere decir rotan razonablemente? Que no fueron 5 que empezaron hace 20 años y 20 años después siguen siendo los mismos 5. Eso no es una fortaleza. Se va incorporando gente buena, nueva y va rotando. Y los que estaban le transmiten a los nuevos y eso le transmiten. Eso es una fortaleza, la rotación. Los que están, si son suficientes o no, ¿tienen las cualidades necesarias para que esta obra tenga éxito? ¿Son idóneos? ¿Están capacitados? ¿La edad que tienen es la edad que necesita esta obra? ¿O es una organización dedicada a cuidar a los chicos y tienen más de 60 años? Todo, no va. Es un análisis interesante preguntarse si esta obra necesita que tengan más o menos la misma edad o más bien necesita que tengan edades diferentes, o sea, que recorran, que haya jóvenes, adultos, ancianos, y en ese caso yo tengo que evaluar si lo tienen, si son así. Si lo tienen es una fortaleza. El género. ¿Son todos varones y es bueno que sean todos varones? ¿Son casi todas mujeres y es bueno que sean casi todas mujeres? ¿Está más o menos equilibrado y es bueno? ¿Por qué les digo es bueno? Porque, por ejemplo, si es una actividad, yo recuerdo una vez había una obra muy interesante que habían hecho un grupo de rugbyers que iban a un barrio carenciado y con el rugby los aglutinaban a los chicos y les hacían pasar una tarde de sábado, les enseñaban, claro, unos ursos, todos los chicos los miraban y estaban chochos y se acercaban, y entonces ellos les enseñaban el rugby, les enseñaban algunas reglas que había que seguir, porque el deporte es importante por eso, ¿no? Porque como uno tiene que seguir reglas, no es hacer lo que yo quiero, hay actitudes de respeto que uno tiene que tener, porque si no es una falta, una infracción, les daban una merienda, y después venía el sacerdote, les daba una charlita y hacían la misa, por ejemplo. Y eran los varones, estaba bien, o sea, no era un problema para esa hora puntual, ¿no? Pero quizás, no sé, hay un grupo que quiere hacer trabajo para hacer capacitación en contra de la violencia contra la mujer y son casi todos varones. Y medio. O una obra como la obra de Grávida, para tratar de asistir a mujeres que están pensando en abortar. Si son la mayoría hombres, vamos por mal camino, ¿no? Porque la mujer que piense abortar, si ve que otra mujer la está acompañando, desarrolla más empatía, ¿no? Porque el hombre, el varón, no va a pasar por la situación de una mujer que tiene un embarazo que le complica bastante la vida. Eso el varón no lo pasa y por eso a veces hay irresponsabilidad en la paternidad. Entonces esto ustedes lo van a tener, lo van a poder ver, y son ejemplos. Habría otras cosas que se podrían observar en cuanto a fortaleza. Los reemplazos, ¿está previsto reemplazos? ¿O hay 2 que viajaron y hizo nada? Porque no hay posible reemplazo, no hay nadie que ocupe el lugar si alguno transitoriamente no está. ¿Tienen sentido de equipo? ¿O cada uno hace la suya? ¿O están peleados? ¿O trabajan coordinadamente? ¿Hay concordia? ¿Hay compromiso? ¿En cuántos hay compromiso? De saber que es su responsabilidad que tenga éxito esto y así lo toman. ¿Ha habido perseverancia?
o hay dos que están desde hace varios años, pero después todos los años, todos los otros van cambiando, porque están un año, se cansan y otros y otros y otros y otros, con lo cual no se genera sentido de solidaridad o sentido de permanencia. Hay liderazgo constructivo. Esto en cuanto a los recursos humanos que uno puede abordar, y como ustedes ven, son un montón, un montón. Como yo les decía antes, cuando ustedes hagan el análisis, quizás ustedes terminen sabiendo más de la organización que los propios que están en la organización, que nunca se preguntaron esto. Nunca se preguntaron cuando ellos, si empezaron la actividad cuando tienen 20 años, ahora tienen 45, y cuando tienen 60, ¿qué va a pasar? Porque no hay nadie de menos de 40. Después uno puede, en el enfoque de las fortalezas, tomar en cuenta no solo los recursos humanos, o sea, las personas, sino otros recursos que necesita la obra. Por ejemplo, el financiamiento. La obra necesita dinero, necesita fondos. Si los tiene suficientes, es una fortaleza. Es una fortaleza si además de suficiente tiene un origen plural. O sea, no vienen de un solo lugar. Porque si vienen de un solo lugar, se corta eso, sonamos. ¿Tiene financiamiento? Sí, tenemos un subsidio de la municipalidad. Después resulta que gana la intendencia, un partido medio contrario a las ideas religiosas, a las ideas cristianas, te cortó el financiamiento, se acabó la obra. Por eso es bueno que el financiamiento sea plural. ¿Es constante el financiamiento? No, cada vez que tenemos que hacer algo salimos a buscar la plata. Y claro, eso cómo planificamos a futuro entonces. ¿Cómo proyectamos? Una fuente de financiamiento constante que permita asegurar los ingresos es muy útil. La infraestructura que tenemos es una fortaleza. Tenemos si necesitamos un local, tenemos nuestro local o un lugar donde nos reciben y sabemos que nos van a seguir recibiendo y tenemos todo lo que necesitamos o no. La documentación que lleva la organización es clara y está al día. O es una asociación civil y hace 5 años que no hacen un acto de autoridad ni nada, por lo cual en algún momento aparece la oportunidad de un subsidio, pero no tenemos actualizado el quit, no podemos emitir factura, porque hace 5 años que no presentamos, no sé, es algo también a evaluar. La imagen institucional, positiva, es buena, o sea, la gente entiende esto, lo conoce y lo conoce como algo bueno, es una fortaleza. La cultura de la organización. La cultura de la organización son los valores que se viven. Es buena, es sana. O sea, la gente crece estando acá. No es tóxica, para llamar de alguna manera. Es proactiva. O sea, genera permanentemente ideas para anticiparse a las nuevas situaciones. ¿Esa imagen institucional está consolidada o todavía no? Estos son posibles elementos, porque de nuevo podría haber otros, para que ustedes tomen en cuenta al analizar las fortalezas. Fortalezas, empezar por las fortalezas es bueno porque es lo más fácil, ¿no? Pero uno podría empezar por quien quiera, por cualquiera, ¿no es cierto?, para analizar. Por eso después vemos las oportunidades, pero en realidad no es después necesariamente. Lo estamos viendo ahora porque no podemos dar todo al mismo tiempo, ¿no? Además de abordar las fortalezas y preguntarnos por las fortalezas, tenemos que indagar las oportunidades. Las oportunidades son elementos del entorno, externos, que favorecen su existencia y su éxito. A veces podemos influir en las oportunidades, porque tenemos una fortaleza. Por ejemplo, imagínense que en la organización, en el grupo, en la actividad, en el proyecto, hay alguien que tiene contactos con la municipalidad. Y a raíz de eso se le abren oportunidades. Entonces, contar con un miembro que tiene buenos contactos es una fortaleza. Las oportunidades son esos elementos que se consiguen gracias a esa fortaleza, ¿no? Porque, de nuevo, la oportunidad es la ola de un surfista y la fortaleza es la buena tabla de surf.
No nos sirve la tabla de surf si no sabemos aprovechar las olas. Pero si cuando viene la ola no teníamos la tabla de surf, perdemos la oportunidad. Por eso es otro elemento y probablemente de nuevo en la organización que ustedes analicen van a ver alguna oportunidad que aprovecharon, pero posiblemente ustedes descubran oportunidades que desaprovecharon. Quizás ellos son conscientes, las personas que ustedes les entrevisten, y ustedes le pueden preguntar qué pasó que no se aprovechó tal cosa, o quizás ellos ni siquiera se dieron cuenta que hubieran tenido tal oportunidad. Y ustedes son capaces de hacerlo en su análisis. Ejemplos de oportunidades. Que no tenemos competidores. O que los competidores son débiles. Que no hay otro que haga esto. Es una gran oportunidad. O sea, hay un vacío que uno viene a llenar. Ese vacío es una buena oportunidad. Lógicamente, como nosotros vemos, lo que son fortalezas, si faltan, son debilidades. Y lo que son oportunidades, si se dan en sentido contrario, pueden ser amenazas. ¿No? Puede haber que no haya competencia o es débil. Primero. Segundo, que la oferta que haya de algo es insuficiente. O sea, hay, pero hay mucho más demanda. Y los oferentes que hay no alcanzan a cubrir eso que ustedes quieren hacer. Por lo cual, por más que haya otros, sin embargo, como no llegan a cubrir eso, hay demanda insatisfecha. No estoy hablando de demanda en términos económicos, ¿no? Porque puede haber demanda de clases de apoyo, puede haber demandas de asistencia espiritual, puede haber demandas de cosas que no son económicas. Demanda en el sentido que hay gente que quiere algo, que lo necesita, y no alcanzan lo que le ofrecen. Otra oportunidad, que lógicamente tiene que ver, porque hay oferta insuficiente, quiere decir que la oferta no alcanza a cubrir la demanda. Puede ser por falta de oferta, o puede ser porque la demanda es muy elevada. ¿No? No tiene que ver con un proyecto específico y es religioso, pero el fenómeno de Leda, por ejemplo, viene a revelar que hay demanda de algo insatisfecha, pese a que hay, no alcanza lo que hay. Y por eso esos acercamientos masivos de gente que ha llevado a tener que pasar de una capilla a una iglesia más grande, de una iglesia más grande a otra más grande, a la rural, ¿no? A ese nivel, ¿no? Que haya un marco normativo y un marco institucional favorable también es una oportunidad, por ejemplo. Que eh, de acuerdo a las políticas, de acuerdo a las normas que se han dictado, se abre una necesidad de algo. Por ejemplo, para que ustedes se hagan una idea, por ley se ha establecido que todos los funcionarios públicos tienen que realizar un curso sobre violencia de género, o sea, sobre violencia contra la mujer. Se llama la ley Micaela, así se le dice. Y ya se les está ofreciendo a los establecimientos educativos también. Entonces, si un grupo de mujeres católicas decide hacer un grupo para trabajar el tema de la violencia contra la mujer, hay un marco muy favorable para eso. Seguramente donde vayan y querer hablar le van a decir que sí, lo que organicen de capacitación, etcétera, van a tener acogida porque el marco normativo apunta a eso, ¿no? A conseguir ese tipo de cosas. Fortalezas, oportunidades. Después tenemos que pasar a la faceta negativa, ¿no? Y por un lado la faceta negativa intrínseca o interior, los elementos del propio objeto que conspiran contra la existencia, contra la conservación o reducen el éxito, y que son por características propias, por elementos propios. Y de alguna manera es la contracara de la fortaleza. Entonces, por ejemplo, en materia de recursos humanos, si no son suficientes para lo que la actividad necesita, o si hay demasiada rotación, si no hay nadie que permanezca, están cambiando permanentemente, entonces lógicamente es muy difícil mantener el espíritu, los objetivos.
O no hay nada de rotación, con lo cual no hay nada de renovación, se anquilosa, no aparecen ideas nuevas, nuevas perspectivas. ¿No? O hay personas pero no están suficientemente capacitadas, o no tienen la edad que tendrían que tener para la actividad que se está planteando, o no corresponden al género o al sexo, que sería el ideal en cuanto a distribución sexual para esto que se está haciendo, ¿no? O no son suficientemente homogéneos, o son demasiado homogéneos, son iguales. No está previsto los reemplazos, no tiene reemplazo, cuando alguno falta se arma un lío, hay que suspender, o hay conflictos serios, digamos, no hay comunidad, o hay irresponsabilidad, pocos se lo toman realmente en serio, me mandan un WhatsApp el día anterior que no pueden, que no van, el que tenía que hacer algo no lo hizo, y entonces era algo necesario para que haga el otro, ¿sí? O dependen demasiado de los fundadores, eso es algo bastante común, ¿sí? Entonces, cuando alguno de los miembros fundadores o los miembros fundadores tienen alguna dificultad, se desinfla todo. O sea, no perdura más allá de los fundadores, ¿no? Los liderazgos que hay o son demasiado personalistas, ¿no? O sea, hacen recaer sobre la persona de alguien todo, y es el problema que tienen esas obras, que no sobreviven a esas personas, ¿no? O no hay liderazgos, y es todo muy desorganizado, ¿no? O no tienen financiamiento suficiente, o el financiamiento tiene una sola fuente, o es aleatorio, a veces entra, a veces no entra, y entonces no se puede programar nada, no hay infraestructura necesaria, o la infraestructura está obsoleta. Queremos ir a la virtualidad, no, pero tenemos 2 computadoras que corren Windows 98, no tienen Wi-Fi. O no está con la documentación actualizada, la actividad, o tiene una mala imagen, ha pasado algo que ha deteriorado la imagen, lo cual cuesta mucho más llegar, ¿sí? O hay una mala cultura organizacional, ¿sí? Es la contracara de las fortalezas. Si uno hace una buena evaluación de las fortalezas, ahí mismo identifica las debilidades. Y el cuarto punto o el cuarto elemento que hay que tener en cuenta para poder hacer la evaluación completa son las amenazas, que es la contracara de las oportunidades. Son elementos del entorno, o sea, externos al objeto que estamos analizando, que ponen en riesgo el éxito o incluso la subsistencia, la permanencia o la misma existencia de aquello que nosotros estamos analizando. Porque puede haber grados de amenaza, ¿no? Pueden ser amenazas muy serias o amenazas más leves, y en función de eso afecta mucho o corre riesgo de afectar, ¿no? la actividad. Por ejemplo, como habíamos visto, que no haya competencia es una fortaleza, es una oportunidad. Si hay demasiada competencia y es poderosa, eso es una amenaza, ¿no? O que ya haya excesiva oferta de algo, ya hay mucho de algo, ¿no? Habría que pensar, pero yo no sé, por ejemplo, si sería razonable que un grupito de jóvenes diga, bueno, vamos a hacer un grupo para hacer cursitos online de catequesis en internet. Está bastante, hay bastante, ¿no? O sea, hay mucho, hay una amenaza, hay una oferta excesiva para la cantidad de personas que lo quieren hacer. Lógicamente, si tiene algo peculiar este curso que no lo tienen los otros, y bueno, entonces sí, hay una fortaleza que de alguna manera deja esta amenaza, este riesgo lo reduce. O que la demanda sea demasiado reducida, ¿no? Que haya muy pocos candidatos para esto. Muy pocos. Solo hemos analizado en la Facultad de Derecho armar algún tipo de actividad sobre derecho de la educación. El problema que tenemos es que a los abogados en general no les interesa tanto porque no da mucho dinero, y al personal que está en educación no tiene título universitario, la mayoría, como para poder seguir adelante un posgrado universitario, por ejemplo. Entonces, la demanda sería muy reducida. O que el marco normativo o el marco institucional es muy desfavorable, ¿no? Porque lo que hacíamos ya no se puede hacer. O se podía en un momento porque nadie controlaba, pero ahora ya no se puede.
o se modificaron las reglas, las normas, y ahora para hacer esto hay que tener una habilitación especial, que para tener esa habilitación, para lo mismo que hacíamos antes. Un grupo pone un dispensario y pone una mujer a poner inyecciones. Eso hace 60 años, esa mujer no necesitaba ninguna matrícula, ahora tiene que ser una enfermera que tenga el título y esté matriculada, y digamos, no ha cambiado el marco normativo, nos ha complicado la cuestión. O dependemos de algo que se compra en dólares, que es importado. Y bueno, es una amenaza, pues no sabemos si va a entrar, no va a entrar, cuándo nos va a terminar saliendo, y cómo hacemos para tener. La idea es que ustedes sean capaces de esa organización de hacer esta mirada profunda. Estos son ejemplos para que ustedes entiendan qué tipo de cosas son. Seguramente en la charla con el personal van a empezar a salir. Porque cuando uno le empieza y le pregunte, bueno, ¿y qué problemas tuvieron? ¿Y qué cosas más valoran de lo que hicieron? ¿Y qué cosas hubieran hecho distinto? ¿Y qué oportunidad dejaron pasar? ¿Qué oportunidad se les presentó? ¿Qué riesgo se les presentó? ¿Cómo lo enfrentaron ese riesgo? ¿Cómo lo sobrellevaron? Y ahí sale todo. Pero no es algo que se obtiene leyendo en general, ¿no? Una revistita del grupo que hicieron, una memoria, porque raramente se llega o se han puesto a realizar este tipo de análisis los mismos miembros de la organización. Probablemente ustedes lo hagan consciente, pero se los tienen que preguntar. ¿Cuándo empezaron? ¿Eran muchos? ¿Eran la misma cantidad de horas? ¿Eran más? ¿Eran menos? Si eran más, ¿por qué dejaron de ir? ¿Y qué hicieron cuando dejaron de ir los que iban? ¿Y si eran menos? ¿Y es mejor ahora que son más o era mejor antes que eran menos? ¿Qué tenían de mejor antes que tenían mejor ahora? Y si tal, no, porque dicen, no, ahora son más, no, pero era mejor antes, porque ahora no están capacitados. ¿Y ustedes lo vieron a eso? ¿Que lo trataron de enfrentar a esa realidad? ¿Cómo? ¿Sí? Por eso yo les decía que el contacto directo con miembros de la organización es necesario para obtener los insumos y la información para después poder aplicar la matriz FODA. Pero se puede aprender mucho, ¿sí? Para después pensar en otras actividades o en otro tipo de organización o proyecto.